Ya, voy a apagar la cámara. Ustedes saben por qué. Porque baja la señal, o sea, ¿no? Es problemita de señal. Ya saben, compartiré la pantalla. Y confírmenme, ya se puede ver la pantalla, ya se puede ver lo que estamos haciendo. Señores. Señores, ¿se puede ver? Sí, 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 profe. sí. Se puede ver, se puede ver. Muy bien. Entonces, señores, vamos a hablar ya de la nomenclatura del motor. Vamos a hablar de lo que nos falta de las piezas del motor, porque ya hemos hablado del pistón, biela y todo lo demás. O sea, hemos aclarado lo que se refiere a los mecanismos, ¿no? A las tres partes principales del motor y los mecanismos que contemplan cada uno de ellos. Ahora lo que nos toca ver es, el motor no solamente está compuesto por eso, también el motor está compuesto por una serie de sistemas. Ya, ahora nos toca ver eso. ¿Sí? Voy a ampliar la presentación. ¿Sí? Voy a ampliar y empezamos. Bien. ¿No? Entonces vemos nuevamente como un repasito rapidito para hacer remembranza de lo que hemos estado viendo. Vemos que el motor está compuesto por tres partes principales. Está compuesto por la culata, está compuesto por el bloque de cilindros y está compuesto por el cárter, ¿no? O sea, el motor se divide en tres partes y esas partes son la culata, el bloque de cilindros y el cárter, ¿no? Son las tres partes principales del motor, ¿ya? Ahora, aquí tenemos unos videos que, como habíamos dicho, vamos a un poquito pasar porque no valiera la pena ver los videos. La culata. A la culata también se lo denomina como cabeza del motor, ¿no? Es una pieza que está fabricado en bloque. No siempre, que quede claro, no siempre está fabricado en bloque. Hay culatas individuales, que son una culata para cada cilindro. Eso se utiliza en los camiones. Los camiones son los que utilizan ese sistema de una culata por cilindro, ¿ya? Entonces, señores, en este caso es una culata en bloque. Es una sola culata para todo el motor, ¿ya? Donde su principal objetivo de la culata es el de lograr y evitar que exista una fuga de compresión. Eso es su principal objetivo. Que la compresión que el motor realiza, no lo perdamos. Donde ese es su primer objetivo, evitar que exista una fuga o pérdidas de compresión. Bien sabemos que las culatas existen, o sea, la fabricación o el material con el cual se fabrica una culata son de dos materiales, o de aluminio o de hierro fundido, ¿ya? Donde las características, obviamente, es la temperatura. El de hierro fundido es más rígido, es más resistente, más caro de fabricar. El de aluminio es más liviano, es más barato en su fabricación. El de aluminio, en fin, tiene esas ventajas, ¿no? Pero su principal ventaja es que disipa la temperatura. Esa es la principal razón por la cual ahora han fabricado culatas de aluminio, porque la temperatura rapidito lo disipa, se deshace rápido de la temperatura, ¿ya?
Entonces, señores, cabe recalcar, cabe recordar de que como el aluminio rápido se deshace de ese calor, es ideal para los motores actuales, porque los motores actuales, los vehículos actuales, son movilidades de altas revoluciones por minuto, o sea, trabajan a altas revoluciones. Son motores que básicamente generan alta calor, porque dentro del motor existe combustión, entonces existe calor. Ese calor hay que disipar, hay que deshacernos de ese calor. ¿Y qué mejor? Una culata de aluminio, porque el aluminio rápido se disipa del calor, rápido se deshace del calor, ¿ya? Bien, entonces me dice que la cámara de combustión va mejorando así el rendimiento del vehículo al elevar la relación de compresión. En efecto, señores, ¿no? Una parte importante de la culata es este espacio. A ver, voy a remarcar mi punterito, voy a remarcar, o sea, voy a resaltar. Ese puntito rojo, van a disculpar. Ese puntito rojo que ven ahí, ese puntito rojo que ven ustedes ahí, ya. Ese espacio se denomina cámara de compresión, ¿ya? Ese sector se llama cámara de compresión. Y esa cámara de compresión es perfectamente diseñado, ¿ya? Porque de ahí va a determinar qué tan rápido se va a quemar la mezcla, la forma, el diseño, el tamaño, tiene mucho que ver. Por eso se dice que una parte principal de la culata es la cámara de compresión. Son estos espacios, ¿no? Existe una característica. Las culatas de los motores a gasolina, o sea, tienen la cámara de compresión en la culata. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La cámara de compresión en los motores a gasolina se encuentran en la culata. Pero la cámara de compresión, ahora digo, pero la cámara de compresión en los motores a diésel está en el pistón. ¿Ya? Entonces, una culata de motor a diésel, esto es recto, completamente recto. Entonces, eso es un dato importante. ¿Qué pasa si agarran una culata y me muestran dos culatas, ¿no? Y me dice cuál es de diésel y cuál es de gasolina. Entonces, ves que en la culata está la cámara de compresión, ese es de motor a gasolina. Ves que la otra culata es plana, ese es motor a diésel, porque la cámara está en la cabeza del pistón, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante, ¿no? Porque muchas veces cuando entramos a un taller, siempre, ¿no? La gente nos hace una pregunta, otra pregunta, entonces dicen, ah, sí, sabe, está aprendiendo o sabe, ¿no? Sabe de mecánica, ¿ya? El otro componente importante del motor es el bloque de cilindros. Se denomina bloque porque todos los cilindros están ubicados en una sola pieza. De igual manera, está fabricado de hierro fundido y está fabricado de aluminio, ¿ya? Y además hay otro detalle. Dentro de los cilindros se genera la explosión. Entonces, alrededor de los cilindros existen conductos que sirven para refrigerar, para bajar la temperatura por el efecto de la combustión. Y por la parte baja, si me siguen con el puntito rojo, por la parte baja se encuentran unos puntos de apoyo donde se va a encontrar el eje cigüeñal, ¿ya? Entonces, en este sector está el punto de apoyo donde se aloja el eje cigüeñal. A ese sector lo llamamos cárter superior, ¿ya? Que ahorita vamos a llegar a eso. Una parte importante del bloque de cilindros es este sector, porque ahí aloja, ahí recibe, ahí se encuentra lo que es el eje cigüeñal, ¿no? Me dice, el otro componente de gran tamaño es justamente el cárter. El cárter se encuentra en la parte más baja del motor. La razón, además, se encuentra en la parte más baja del motor y tiene una forma de una batea, de un recipiente, de una bañera. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo para que el cárter tenga esa forma? Es justamente el hecho de que tiene que recibir al aceite.
tiene que recibir al aceite, ¿ya? Y obviamente, recibiendo al aceite tiene que tener la forma de bater, ¿no? Además, a ese cárter lo denominamos cárter inferior, ¿no? Ese es el cárter inferior, porque el cárter superior es el sector, es el área donde se encuentra alojado el eje cigüeñal. Ah, ya, o sea, hay un cárter inferior y hay un cárter superior. Sí, el cárter inferior es el que recibe el aceite y el cárter superior es donde se aloja el eje cigüeñal. Algunas les van a preguntar también, ¿no? ¿Cuál es el cárter superior? Es donde está el cigüeñal, es donde se apoya el eje cigüeñal. ¿Y cuál es el cárter inferior? Es donde se almacena el aceite que cae por gravedad desde la culata del motor. Entonces, señores, ustedes tienen que ubicarse en las partes, ¿no? Me dice, el motor también se encuentra compuesto por el mecanismo del tren alternativo, donde el mecanismo del tren alternativo, estamos haciendo un resumen, estamos refrescando la memoria, y donde el mecanismo del tren alternativo está compuesto del cilindro, del pistón, esta pieza el pistón, la biela, el cigüeñal y un volante de inercia, ¿no? Vuelvo a repetir. El mecanismo del tren alternativo está compuesto del cilindro, del pistón, de la biela, del eje cigüeñal y el volante de inercia. Entonces, ¿y qué finalidad tiene este mecanismo? El de transformar el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal, ¿no? Al movimiento circular del eje cigüeñal. Esa es la finalidad del mecanismo del tren alternativo, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende, señores? Edwin, Ortiz, Oscar, Rubén, ¿se entiende? Ya, seguimos. Hola, ¿me escuchan? Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Entonces, aparte del mecanismo del tren alternativo, tenemos el mecanismo de distribución, ¿no? Que está compuesto, o sea, este mecanismo de distribución, está compuesto por el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas o el árbol de levas, las levas, los balancines, los seguros de válvula, los platillos de válvula, el resorte de la válvula, la guía de la válvula, el asiento de la válvula y su válvula. Y este mecanismo, o sea, el conjunto, la unión, la sincronización de todas estas piezas tiene una finalidad, ¿verdad? Tiene una finalidad. Y esa finalidad es el de abrir y cerrar las válvulas, tanto de admisión como de escape. ¿Ya? Esa es la finalidad del mecanismo de distribución. A ver, del mecanismo del tren alternativo. Vamos al taller y que nos muestre las piezas el profesor. No está cargando, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bienvenidos, señores alumnos. Bienvenidos al instituto.
proseguimos a nuestra capacitación de los mecanismos por los cuales está compuesto el motor. Vamos a estudiar ahora al mecanismo del tren alternativo. El mecanismo del tren alternativo, señores, está compuesto de las siguientes piezas: del cilindro, del pistón, de la biela, del cigüeñal y un volante de inercia. Nuevamente, repetimos. El mecanismo del tren alternativo está compuesto del cilindro, del pistón, de la biela, del eje cigüeñal y del volante de inercia. ¿Qué finalidad tiene este mecanismo del tren alternativo? Es el que se encarga de transformar el movimiento lineal alternativo del pistón a un movimiento circular y aprovechable del eje cigüeñal. Confirmaremos ese trabajo, confirmaremos esa teoría. Nos concentraremos en el trabajo del pistón. Fíjense qué trabajo realiza el pistón. El pistón está realizando un trabajo ascendente y descendente. Ascendente y descendente. Ese trabajo ascendente y descendente y alternativo lo estamos transformando al movimiento circular del eje cigüeñal. Al movimiento circular del eje cigüeñal. Y ese movimiento es aprovechable porque nosotros lo aprovechamos para transmitirlo hasta las llantas motrices. Bueno, habiendo visto cómo trabaja, nos vamos a dirigir a esta área para ver las piezas sueltas del mecanismo del tren alternativo. Aquí tenemos a las piezas, pero ya sueltas del mecanismo del tren alternativo. Iremos en orden. Está el cilindro. Aquí tenemos el cilindro. El pistón. Este es un pistón. La biela. El eje cigüeñal, y el volante de inercia. Nuevamente, repetimos. Las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo son el cilindro, el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. Bueno, señores alumnos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente capacitación. No, entonces, señores, confirmado. El mecanismo del tren alternativo está compuesto por esas piezas. Y el mecanismo de distribución, ¿por qué piezas está conformado y qué finalidad tiene?
estudiantes, bienvenidos. Seguiremos con nuestra capacitación. Ahora vamos a estudiar el mecanismo de distribución. Por favor, acérquense un poco más. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución son las siguientes. Empieza desde este punto, desde el engranaje del eje cigüeñal. Lo voy a mover un poquito la maqueta. Desde el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, sus levas, los botadores, las varillas de empuje, el eje de balancines, los balancines. Lo voy a dar la vuelta a la maqueta. Los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, los asientos de válvula, la válvula, por la parte superior vamos a ver que hay unos seguros de válvula, son unos seguros que evitan que los platillos Perdón, yo hice un mal movimiento. Señores estudiantes, bienvenidos. Seguiremos con nuestra capacitación. Ahora vamos a estudiar el mecanismo de distribución. Por favor, acérquense un poco más. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución son las siguientes. Empieza desde este punto, desde el engranaje del eje cigüeñal. Lo voy a mover un poquito la maqueta. Desde el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, sus levas, los botadores, las varillas de empuje, el eje de balancines, los balancines. Lo voy a dar la vuelta a la maqueta. Los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, los asientos de válvula, la válvula. Por la parte superior vamos a ver que hay unos seguros de válvula, son unos seguros que evitan que los platillos se salgan. Y en esta área, por efectos de diseño de la maqueta, tenemos aquí unos retenes de válvula.
Vuelvo a repetiremos. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución. Iniciamos nuevamente. Por el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, las levas, los botadores, la varilla de empuje, el eje de balancines, los balancines, los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, el asiento de la válvula y la válvula. Y en la parte interior tenemos los seguros de válvula y unos retenes de válvula. Pero veremos las piezas sueltas. Nos dirigimos a esta área y vamos a ver que el mecanismo de distribución está compuesto del engranaje del eje cigüeñal, de la cadenilla silenciosa, del engranaje del eje de levas, del eje de levas y sus levas, de unos botadores de tipo tejo, de los resortes de válvula, de la guía de la válvula, en el sector, del retén de la válvula, viene de esta manera, señores, y el retén de la válvula viene puesto en esa área. Del asiento de la válvula, el asiento de la válvula está argolla. El resorte de la válvula viene acá. Viene el platillo de la válvula y los seguros de válvula. Los seguritos de válvula. Y los seguros de válvula vienen en esta, ahí. Uno aquí y el otro en el otro extremo. De esta forma. Ahí. Es cónico, si se dan cuenta. La parte angosta va más abajo y la parte más gruesa va en la parte superior. Bueno, entonces, señores, repetimos nuevamente. Haremos practicaremos una vez más. Las piezas del mecanismo de distribución son el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, los botadores, la guía de la válvula, el retén de la válvula, el resorte de la válvula, el platillo de la válvula, el asiento de la válvula y los seguros de válvula. Si me esperan unos 5 segundos, yo les voy a mostrar algunas guías de válvula bien pequeñitas. Un ratito, por favor. Muchas gracias por la paciencia, señores alumnos. Si se dan cuenta, tenemos la guía de la válvula. Aquí está la guía de la válvula. Aquí tenemos las dos válvulas. Tenemos el asiento de la válvula. Nuestras dos válvulas, su asiento. Y tenemos a las válvulas.
válvula, sus guías de las válvulas y sus asientos de válvula. Perdón. Y me olvidaba mostrarles otra pieza que es el eje de balancines y sus balancines. ¿Y qué finalidad tiene este mecanismo? ¿Y qué finalidad tiene el hecho de agrupar tantas piezas para que trabajen de manera sincronizada una con otras? La finalidad, señores, es permitir que las válvulas, tanto de admisión y de escape, se abran y se cierren. Vengan por aquí, por favor. Vamos a comprobar eso. Fíjense que el mecanismo de distribución lo que logra es que las válvulas, por cada cilindro, señores, por cada cilindro de motor, como mínimo hay dos válvulas, una de admisión y una de escape, como mínimo. Y el mecanismo de distribución logra y permite que esas válvulas se abran y se cierren. Hacemos trabajar al motor y fíjense cómo las válvulas se abren y se cierran. Ese es el objetivo del mecanismo de distribución, que las válvulas se abran y se cierren. Bueno, señores alumnos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente capacitación. Listo, entonces, señores, siempre, ¿no? Eso tiene que estar fresquito, eso prohibido olvidarnos esos dos mecanismos, imposible de olvidarnos. Ahora me dice, pero un motor, el motor también tiene un sistema de refrigeración, donde donde el sistema de refrigeración, es que me está saliendo un aviso que tal vez el audio va a estar un poco mal, donde el sistema de refrigeración rodea a los cilindros, rodea al cilindro. La pregunta es, ¿por qué necesito un sistema de refrigeración en el motor? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener un sistema de refrigeración en el motor? El objetivo y la razón es de que nuestros motores son motores de combustión interna. Entonces necesitan, o sea, al realizarse una combustión, o sea, dentro del cilindro hay una explosión, es una combustión. Y esa explosión, esa combustión genera altas temperaturas, ¿no? Toda combustión genera calor. Entonces, ese calor está por encima de los 500 grados centígrados, 120 de forma constante, 150 grados centígrados de forma constante. Entonces, necesito tener un sistema que me permita refrigerar al motor. ¿Y cómo logro eso? Es el sistema de refrigeración, que en este caso usamos como líquido refrigerante el agua. Bueno, antes se usaba como líquido refrigerante el agua, antes. Ahora se utiliza sistemas sistemas refrigerantes aditivos que están mezclados con agua, pero agua destilada, ¿ya? No es el agua de la pila, no es el agua que agarramos ahí de cualquier lugar. Es un agua destilada con aditivos refrigerantes, ¿ya? Entonces, al tener ese sistema, lo que hace es el refrigerante envuelve al cilindro y los refrigera al agua, ¿no? Logras refrigerar al agua. Entonces, logras refrigerar el motor, logra bajar la temperatura del motor. Gracias al refrigerante, que además fluye y realiza un
un ciclo, porque nuevamente va al radiador, bajamos la temperatura del refrigerante y nuevamente ingresa al motor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve nuestro sistema de refrigeración en el motor? ¿Cómo? No, esto no. ¿Cómo se ve nuestro sistema de refrigeración en nuestro motor? Nuestro sistema tenemos, ¿no? Aquí en el instituto tenemos motorcitos seccionados, ¿ya? Entonces aquí vamos a poder ver, aquí tenemos, ¿ver? Nuestro motor está completamente seccionado. Es un video que no tiene audio, ya, justamente porque el audio lo pongo yo, o sea, yo voy a hablar mientras el video está corriendo, yo voy a ir explicando, ¿ya? El audio de fondo es justamente la bulla, ¿no? De los alumnos, creo que están trabajando, pero en realidad lo que nos interesa es el video, no en sí el audio, ¿ya? Que cargue, van a disculpar, es por la señal. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro motor. Es un motorcito de 4 cilindros en línea, ¿sí? Es un motor de 4 cilindros en línea. Sí, exacto. Donde, como ustedes van a poder apreciar, tenemos, o sea, el sistema de refrigeración está compuesto por una bomba de agua. Esta pieza que ven ustedes aquí es la bomba de agua. La bomba de agua tiene una turbina. Si por favor les pido que me sigan por donde va el puntito rojo, esa es la turbina. Y esta turbina tiene la obligación de hacer circular al agua. Es el que obliga a que circule el agua. Y el agua, ¿por dónde está? Si se ubican, el agua está bordeando o rodeando a los cilindros. Estos orificios de color verde, por ahí circula el agua. Básicamente lo que está haciendo el agua es rodear a todo el cilindro, ¿no? Porque alrededor del cilindro se genera la combustión, se genera el incremento de temperatura, ¿ya? No solamente en el cilindro. El sistema de refrigeración, nuestro sistema de refrigeración, también se encuentra en la parte superior, en este caso en la culata, que también rodea, sobre todo en la cámara de compresión, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de que el agua circule? Es esta turbina, esta turbina. Esta turbina que está girando obliga al agua a que circule. ¿De dónde obtiene el movimiento esta turbina? Obtiene de aquí, de la polea del ventilador, ¿no? En el ventilador hay una polea. Y esa polea obtiene el giro del eje cigüeñal, ¿no? Entonces agarra, y la turbina hace mover al agua, hace que el agua circule alrededor del motor, por todos estos conductos. Los mismos conductos vamos a poder encontrar en la culata. Los mismos conductos, señores, lo encontramos en la culata, ¿no? Nos vamos a ir por la parte superior y aquí está, igual de color verde. Van a ver ustedes que de color verde se encuentran los conductos que rodean a la cámara de compresión, que rodea a la válvula. ¿Por qué? Porque la válvula también tiene que ser refrigerada. ¿Y por qué está rodeando la cámara de compresión? Porque es ahí donde se generan las altas temperaturas. Entonces necesitamos refrigerar esa área, ¿no? Entonces,
todo ese color verde que ustedes están viendo, por ahí circula el agua en el sistema de refrigeración. ¿Ya? Bien. Ahora me dice, ¿qué otros componentes, por qué otras piezas está formado el sistema de refrigeración? O sea, ¿qué otras piezas más tiene que forman parte del sistema de refrigeración? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, una de las piezas más importantes, que en este caso es la bomba de agua. Perdón, aquí tenemos el termostato. Este es el termostato, ¿sí? El termostato se encuentra en el conducto de salida del motor. Ya, aquí está el termostato. ¿Qué es el termostato? Es una compuerta que se abre cuando el agua está caliente para llevarlo hacia el radiador. ¿Ya? Es un termostato. Este termostato que vemos aquí, este que está en la imagen, es un termostato de simple efecto. ¿Ya? O sea, solamente se abre y se cierra. O sea, es como una compuerta, es una puerta que se abre, pasa el agua al radiador y se cierra cuando el agua está frío. Por así decirlo, frío. Porque en realidad no enfriamos el agua, solamente hacemos que baje la temperatura. Por eso, el concepto del sistema de refrigeración es el siguiente. Me dice, ¿qué finalidad tiene el sistema de refrigeración? El sistema de refrigeración en el motor tiene la finalidad de regular y controlar la temperatura del motor. Esa es su finalidad. Y todo eso gracias a este ventilador. ¿Sí? El ventilador, señores, no bota aire. Por favor, quítense la idea de que el ventilador bota el aire. No bota, sino succiona aire. Es como una turbina, está succionando aire. Y ya que el ventilador empieza a girar, también con él y de forma solidaria gira la bomba de agua y gira la turbina. Y la turbina lo que hace es impulsar el agua, hacer que el agua circule, hacer que exista un movimiento en el sistema de refrigeración, ¿no? Gracias a él existe ese movimiento del agua en todo el motor. ¿Sí? Ese es nuestro sistema de refrigeración. Aparte tenemos un bulbo de temperatura. Si logran ver ahí, tenemos un bulbo de temperatura. ¿Ya? Que se encuentra en la culata. Tiene que estar en la parte más alta, ¿no? Tenemos un bulbo de temperatura, tenemos una bomba de agua, tenemos tenemos un termostato, todas esas, tenemos un radiador. Todas esas piezas en conjunto lo que hacen es bajar y controlar la temperatura del motor, ¿no? Ese es nuestro sistema de refrigeración. Bien, me dice, ¿y nuestro sistema de refrigeración por qué piezas está conformada? Está conformada, señores, por una bomba de agua y por un termostato. Aquí está. Ahora ya vamos a ir detallando. Vamos a ir detallando por qué piezas se encuentra conformada. Está por la bomba de agua. ¿Ya? Aquí tenemos esta pieza que es la bomba de agua. Es el que, con la ayuda de una turbina, logra impulsar el agua en todo el sistema de refrigeración. ¿Ya? Ese es su objetivo, hacer que el agua esté en movimiento dentro del motor. Donde la bomba de agua está conformado por las siguientes partes, por su carcasa, por la turbina, que está en la parte más baja, por el retén, eran retenes de bronce, ¿ya? Por el retén, por el rodamiento, porque tiene que girar sobre algo, ¿no? Entonces, el rodamiento, el eje y la brida. El eje y la brida. Esta brida es donde se va a acoplar el ventilador. El
ventilador, ¿no? Entonces, una bomba de agua, señores, está conformado de esa forma. ¿Sí? Sus partes son esas, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado la bomba está mal? O sea, la bomba se ha dañado. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que la bomba se ha dañado? Es que existe fugas de agua, ¿no? Usualmente por la parte inferior hay un conductito. No sé si se verá en el video. Hay un conducto por donde va a gotear el agua y ahí ya nos damos cuenta que el que está mal es el retén, porque el retén es el que evita que el agua ingrese hasta aquí, ¿no? Lo que el retén hace es evitar que el agua invada o se salga, ¿no? En este caso, a esta cámara se va a llenar de agua esta cámara y va a empezar a gotear agua hacia afuera, ¿ya? El primero que se daña es el retén. Lo primero que se daña en la bomba es el retén, ¿ya? Bien, señores, ya va a ser.